padres, y no un día. Eso fue declarado hace rato, que octubre es el mes de la Biblia, pero noten ustedes cómo Satanás atrevidamente, tratando de deshonrar esto, ha robado ese tiempo y hoy se le conoce más como el día o el mes de las brujas que el mes de la Biblia. Yo honro la palabra del Señor porque, como dije al principio, la podemos leer, la podemos estudiar y tenemos que preocuparnos porque siga siendo el mes de la Biblia y no el mes de las brujas, ni el mes de los ocultistas. Y aprovecho para de una vez advertir a los padres, sobre todo, no porque tengan hijos pequeños, porque ahora hasta los viejos se disfrazan, pero tenga cuidado con estas fiestas paganas, mundanas, diabólicas. Así como Verita nos advertía el domingo pasado en un chat, no disfrace a sus hijos, no abra las puertas para que los demonios desde pequeño vengan sobre ellos a estorbar sus vidas, porque eso hará que en un futuro más largo ellos no honren la palabra del Señor. No los saque a pedir dulces y no participe, como dice la palabra, de las obras infructuosas de las tinieblas. Pero si usted como papá se disfraza, ¿qué queda para los niños? Tengan cuidado. Es un tiempo donde roban niños, donde sacrifican niños, vírgenes, muchachas vírgenes a los demonios. En el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, reprendemos toda obra de las tinieblas. Haga otra cosa. Reemplace eso por cosas sanas, cristianas. Amén. Comprométase con el Señor, no conmigo, y verá que nos va bien. Aprovecho la oportunidad, el poco tiempo que nos queda, para compartir algo relacionado con el tema que nos ocupa en estos últimos días. Hoy vamos a leer en la palabra del Señor el día de Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Yo encontré como textos paralelos, encontré que en Lucas capítulo 11, hablando Jesús de la oración y de las necesidades que nosotros tenemos, en el verso 9 dice: yo digo, dice Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y hace una pregunta al Señor: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas o regalos a vuestros hijos, pregunta el Señor, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces mire la relación, la manera de pregunta. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos y cambia de cosas a una persona, ¿cuánto más el Padre Celestial, si ustedes se lo piden,
le dará el Espíritu Santo. Eso, entre otras cosas, puede significar que el Espíritu Santo es el mejor regalo que Dios le puede dar a sus hijos. No cosas. Es una comparación solamente. Porque el Espíritu Santo es una persona viva. Es Dios, es poder de Dios, y es, como decía el domingo pasado, lo que nosotros en realidad necesitamos. ¿Sí o no? Sí. Necesitamos el Espíritu Santo. Y como somos cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? El Espíritu Santo llega al espíritu, más allá de las emociones. Sí. Por eso es un regalazo. Claro. Pero en un mundo, ya te dejo, pero en un mundo y en una cultura que crea necesidades, y sobre todo necesidades materiales, el Señor aquí nos está diciendo, sí, yo sé que ustedes necesitan todas estas cosas, pero yo les voy a dar algo mejor y a través del cual ustedes pueden conseguir esas cosas que ustedes necesitan, espirituales y materiales. Y repito, lo que nosotros necesitamos es al Espíritu Santo. Amén. ¿Cierto? Es el único bien necesario para el hombre. Sí, y es lo que nos puede llenar realmente y nos puede satisfacer realmente. Eso es importante que lo entendamos hoy en día, donde todo el mundo desaforadamente anda buscando cosas por aquí, por allá, las consiguen y siguen los vacíos, siguen las necesidades. Pero cuando encontramos a Cristo, cuando encontramos al Espíritu, cuando Él nos llena, estamos llenos. Por eso utiliza ese término, llenos. Y lleno es sinónimo de satisfacción. ¿Sí? ¿Alguien iba a hacer? Yo supongo que sí. ¿Los niños van a la escuela dominical? Sí. Claro. Matías no quiere, pero sí tienen que ir, claro. Encontré también en Juan 16, hablando sobre la obra del Espíritu Santo y lo que los discípulos serían llenos de gozo cuando está hablando de la muerte de Jesús y todo esto. Y en el 16:24 el Señor le dice a los discípulos: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Oiga bien, a mí me gusta que lo busquen porque usted se mete en el texto 16, Juan 16:24, Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, ¿y qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Y cuando habla también de la obra del Espíritu Santo, habla de que en el 16:8, que cuando el Espíritu Santo haya venido, que ya vino, hará tres cosas. Ojo a esto: convencerá al mundo ¿de qué? ¿De qué más? Y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Amén. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Satanás ya ha sido juzgado. Y todo esto tiene que ver con la persona del Espíritu Santo. Lo que Él hace, pero sobre todo lo que Él es. Ayer vi un video, creo que es de Juan Manuel Valls, este español, que dice muchas cosas,
y analiza muchas cosas que están pasando en las iglesias. Y creo que de él, y dentro de lo que vi, dice algo así como: si esto está pasando en su iglesia, huya de ahí, de ese lugar. Y es que hay tanta confusión con la llenura y la plenitud del Espíritu Santo en la iglesia del Señor hoy, que es un festín, un zafarrancho lo que se arma muchas veces en las iglesias. Y en el video muestran en el púlpito cómo los mismos líderes de esa comunidad que él dice, esta persona que habla de este tema dice que comienzan a unos temblores o risa santa, como llaman algunos, y hasta un pastor o un líder, yo no pude definirlo bien, es un hombre gordo y pesado, encaramado, ese término es muy castizo, encaramado sobre una mujer, yo no sé si será la esposa, ahí supuestamente alegre porque el Espíritu Santo los llenó y los inundó. Y corriendo de aquí para allá y de allá para acá, o sea, una especie más de circo que un Pentecostés. Y la iglesia, a la iglesia, muchos sectores de la iglesia les gustan estos shows. Y el Espíritu Santo es un asunto de orden. El Espíritu Santo lo que trae es orden, lo que trae es paz, gozo, sí, pero no desorden. Cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto, le dice eso, que Dios es un Dios de orden y que debemos saber manejar todo esto que tiene que ver con los dones del Espíritu. Incluso habla de la profecía, habla de lenguas. Y él dice en 1 Corintios que él prefiere hablar una palabra en un idioma que se entienda que 1000 palabras en el Espíritu. No es que esté mal, sino que si no edifican y si no hay quien interprete esas lenguas, él dice: yo prefiero hablar en costeño, en castellano, en español o en el idioma que sea necesario, en el que se hable el común, que edifique, que si hay profecía, bueno, que se interprete, y si hay lenguas, pues también que se interprete, y si no hay quien las interprete, no es mejor quedarse callado. Es cierto, pero lo que uno ve hoy en día es el carnaval dentro de los púlpitos y dentro de las iglesias, que todo el mundo habla cosas y cosas, pero nadie interpreta, ni nadie pone orden, ni nadie dice nada, y sencillamente es un desborde de emociones. El Espíritu Santo no apela a las emociones, apela al Espíritu, apela a la voluntad, al orden. Repito eso. Ahora, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre la iglesia. Cada cristiano tiene el Espíritu. Que no se le deje fluir es otra cosa. Y pasa. Pero la iglesia tiene el Espíritu. A veces pedir lo que ya está es contraproducente. Eso no significa que no oremos por un avivamiento, que no oremos para que el Espíritu Santo, como cantábamos hoy, nos llene, nos inunde. Eso no está mal. Y no es pecado pedirle al Señor que nos llene, y esa necesidad debe ser permanente en nosotros. Porque es que, mire, pedir por un avivamiento tampoco está mal, pero cuando la situación de la iglesia llegó a un punto en que está muerta, diríamos, apagada, entonces sí es válido orar por un avivamiento. Y orar por un avivamiento, lo primero que hay que hacer es pedirle perdón al Señor por haber caído en ese estado de frialdad.
y en ese estado de dureza de corazón a la sensibilidad del Espíritu Santo. Es pecado haber caído en eso. Pero pasa en la iglesia mucho, ¿no? En el pasado lo hemos visto como el pueblo de Israel, lo estudiamos un poco en Crónicas, por ejemplo, en el tiempo de los reyes de Israel, como el pueblo, al abandonar la palabra y los mandamientos, fue cayendo paulatinamente en las cosas del mundo, en las tinieblas, en la idolatría, y el Señor usaba a sus profetas para volver el pueblo a la palabra. Eso se llama un avivamiento. Pero el avivamiento es cuando nos hemos alejado de Dios, cuando hemos abandonado su palabra, cuando hemos caído en un quietismo y en una apatía, y el pecado empieza a inundar la iglesia. Y el Espíritu Santo viene a hacer este trabajo de convencer de pecado. Lo primero que convence el Espíritu Santo es de pecado. Cuando Él nos convence de pecado, tenemos la posibilidad de arrepentirnos. Que si no, la dureza sigue. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles para mirar algo, algunas cositas con Pentecostés. Yo quiero mencionar que la fiesta de Pentecostés no comenzó este día, ¿no? A veces hay este error en la iglesia de creer que Pentecostés se inició el día en que el Espíritu Santo vino a los apóstoles. No, la fiesta de Pentecostés era una fiesta que fue instituida en el Sinaí y en el desierto cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y dentro de las fiestas que estaban establecidas por Dios, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias, esta fiesta de Pentecostés es llamada también la fiesta de las primicias. Y había dos cosechas en Israel, una era la de la cebada y una era la del trigo. Esta de Pentecostés correspondía a la fiesta del trigo y era la última cosecha del año y la más importante. Había también la fiesta de los tabernáculos, acuérdense. Ahí en Levítico y en Deuteronomio están claramente establecidas cuáles eran las fiestas. Y esta fiesta de Pentecostés era muy importante, porque cuando ya vemos el hecho consumado del derramamiento del Espíritu Santo, vemos que la primicia, esta gran cosecha, ¿y qué ocurrió? Cuando Pedro predicó, abrió las llaves del reino, que el Señor le había entregado a Pedro. Las llaves del reino es hablar la palabra a los de entonces, y se produjo esa gran conversión, esa gran cosecha en ese tiempo, y vino el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos también. Porque el Señor le había dicho a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Y ese día, el día de Pentecostés, se estaba celebrando en Jerusalén entre los judíos, o entre los hebreos, como quieran, o entre los israelitas. Se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés, y mire lo que vino. Vino el Espíritu Santo. O sea que prácticamente se estaba cumpliendo la profecía ese día en Jerusalén. Y acuérdense que con Cristo y con los hechos sucesivos, él mismo lo citó, se estaban cumpliendo profecías de Moisés, de los salmos y de los profetas. Esta fiesta, ese derramamiento del Espíritu Santo, es una profecía que el Señor también había prometido a través del profeta Joel, capítulo 2, 28. Pedro la usa
Joel 2, 28 al 32, él cita a Joel. Joel estaba leyendo que profetizó más o menos 400 años antes de Cristo y unos años después del cautiverio babilónico. Si Esdras y Nehemías regresaron más o menos en el 444 y él profetizó para el 400, estaba muy en la mente de los de entonces el cautiverio babilónico y esa muerte espiritual también de los hebreos. Y el Señor empezó a prometer, Isaías también habla, y el Señor empezó a prometer. Y en Joel, que cita Pedro, dice: en los postreros días, estoy leyendo incluso adelante en el capítulo 2, 16, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas os profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, y habla hasta de la segunda venida, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces aquí estamos en el punto en donde la profecía se cumple. Hechos capítulo 2. Búsquelo, por favor, abra su Biblia. Dice: la venida del Espíritu Santo. Este es el hecho. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, y miren, unánimes juntos. Son dos términos que definen la expectativa y el estado del corazón de los discípulos, que debe ser también algo que debe estar llena, la iglesia debe estar llena de esto, de unanimidad y de armonía. Estaban todos unánimes juntos, o sea que casi que es una condición. Y esta expectativa tiene que ver con lo que Jesús les había dicho, la promesa del Espíritu. Él les dijo: váyanse, no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. Y los discípulos estaban contentos y a la vez expectantes, pero ellos no sabían cómo era que iba a venir el asunto. Ellos lo esperaban, pero el cómo no tenían ni idea. Pero el Espíritu Santo, pues, de todas maneras, como él no aparece en la escena de la historia solamente en el día, él está desde la creación, acuérdense. Y él crea esas cosas, esa unanimidad y esa armonía y esas condiciones para él hacer lo que él quiere hacer. Y ese día los discípulos estaban: se va a cumplir lo que el Señor nos prometió, la promesa. Se va a cumplir la palabra y nosotros vamos a ser partícipes de esta promesa. Vamos a estar en el centro del cumplimiento de la profecía. Era algo más o menos así. Y estaban: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Dios? Eso que Jesús nos prometió, ¿cómo será? Ahí era que estaba la unanimidad, ahí es donde ellos estaban ahí. Y estaban haciéndolo, cumpliendo el mandamiento que Jesús les dijo: no se vayan, quédense en Jerusalén.
Y en el verso 2 empieza a ocurrir. Y de repente, vino del cielo. ¿De dónde vino? Del cielo. Del cielo. Eso indica algo. Vino un estruendo. ¿Cómo? ¿Cómo en Lucas tratando de decir qué era lo que estaba pasando? Como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, como hoy ustedes que están sentados. 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, todos de los que estaban ahí esperando la promesa, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén, todos. Como la conexión que recibió Simeonía a la de la del Señor. Sí, el Espíritu Santo. Y ellos mencionan al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo los guió, los llevó al templo, a Ana y a Simeón, para que vieran al que el Señor había prometido como Mesías. A ellos el Señor se los indicó. Está bien eso. Y en el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, ¿quién controlaba todo? El Espíritu Santo. Y hoy, ¿quién debe controlar todo lo que se haga en la iglesia? Es lo mismo. Eso no ha cambiado. Es una norma eso. O sea, yo no puedo ayudar al Espíritu Santo, yo no puedo reemplazar al Espíritu Santo si Él no produce. Bueno, hoy los hombres son capaces de producir avivamiento, pero mucho es de lo viento. Pero verdadero avivamiento, eso no lo puede producir el ser humano. Y ese es el pecado de la iglesia, que pretende reemplazar la obra del Espíritu Santo. Hombres atrevidos, contumaces, rebeldes, falsos, que pretenden reemplazar y dar lo que solamente Dios puede hacer. El saco, gritando con la luz. Es decir, se ha reemplazado tanto al Espíritu Santo que todo esta parafernalia, creo que se dice, todo este show de luces, de sonido, de potencia, para reemplazar la potencia del Espíritu Santo. Pues no digo que no se necesiten, si los escenarios son grandes los discípulos son muchos, de pronto eso ayuda, pero nadie puede ayudar al Espíritu Santo. Yo creo eso. No sé si usted lo cree, pero ¿quién puede reemplazar el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo hacer yo para hacerlo? Tengo que estar imbuido de un espíritu inmundo, de mentira y de engaño para poder pretender, y de soberbia también, porque pretender es soberbia. ¿Perdón? Sí. Ananías y Zafira pretendieron engañar al Espíritu Santo y cayeron muertos. Y esos hechos están registrados para demostrar que las cosas con el Señor son serias. Que la iglesia no iba a comenzar con 2 ladrones ahí dentro de la iglesia. No podía comenzar así. Y el Espíritu Santo mostraba
y todavía muestra todas estas mentiras y engaños que se dan dentro de la iglesia. Y va a juzgar eso. Pero aquí tenemos el hecho. Este es el hecho. Estos 1, 2, 3, 4 versículos. Este es el hecho. Aquí la promesa de Joel se ha cumplido. Ahora, los teólogos todavía no se ponen de acuerdo, pero se cree que esta es una de las promesas, esas promesas que se pueden volver a cumplir otra vez en la Biblia. Es probable. Algunos dicen que hacia el final de los tiempos, en la última cosecha, va a haber un avivamiento parecido a esto. Dios lo puede hacer, ¿por qué no? Además que se necesita, ¿no es cierto? Entonces es probable que sí se pueda cumplir. Otros dicen que no, que ya se cumplió y que listo, que ya con eso es suficiente. Puede ser también. Puede ser. Hay que estar abiertos. Así como nosotros cada día necesitamos de la llenura y de la plenitud del Espíritu Santo, en lo colectivo el Señor también lo puede hacer. Esto es Juan Manuel Valls, que yo cito mucho, porque me gustan sus reflexiones. Él dijo, cuando él está tratando de definir qué es un avivamiento, él dice, Juan Manuel Valls, un avivamiento es cuando una persona, al recibir el Espíritu Santo, su vida es avivada y transformada. Agregándole de pronto alguna palabra más. Bueno, un avivamiento en una iglesia, porque la que se aviva es la iglesia, oiga, y como fruto de ese avivamiento, mira, lo vamos a mirar aquí en lo sucesivo, siguiendo el flujo de la Escritura. ¿Qué pasó cuando vino el Espíritu Santo, Pentecostés? ¿Qué pasó cuando la iglesia fue llena del Espíritu Santo? ¿Qué pasó? Vino toda esta conversión de 3,000 en un solo día, que fueron convertidos y bautizados. Entonces, ese efecto de sal al mundo para convertir de las tinieblas a la luz. Porque la iglesia necesita esa fuerza, por eso estamos hablando esto bajo el contexto de la Gran Comisión. Y entonces Juan Manuel Valls dice, cuando una persona es primero convencida de pecado, segundo es avivada, nace de nuevo, y entonces el Espíritu Santo viene de él. Bueno, eso es lo individual. Un avivamiento en una iglesia es cuando ocurre de manera colectiva. Eso es un avivamiento. Pero a mí me llama la atención que el primer efecto del Espíritu Santo obrando en una persona es arrepentimiento, convencer de pecado. Y él también dice por ahí, en algún lado, en otra, dice, eso lo dice más Arthur, y se lo escuché también algo a Adrian Rogers. Él dice que llorar no es arrepentirse, porque muchas personas lloran pero no se arrepienten. Sus emociones son movidas pero no hay arrepentimiento. Son emotivas, pero sí, son emotivas. El arrepentimiento nos lleva a Dios, nos postra y nos hace cambiar de actitud. Eso sí es verdadero arrepentimiento. Y convence de pecado el Espíritu Santo precisamente para producir también como consecuencia santidad. El encargado de producir santidad es el Espíritu Santo. Él produce lo que es. Su naturaleza es santa, como el Padre, como el Hijo, y produce santidad. Claro. Crea las condiciones, crea los elementos, él da las formas para que podamos conformarnos a la imagen de Jesús. Eso es santidad. Él crea programas precisamente como lo viene diciendo, pero la persona viva tiene que obedecer y actuar bajo ese ambiente. Claro. Y no seríamos máquinas. Por eso dice, nos da el poder para
y recibiréis poder para, bueno, eso implica para vivir la vida, para andar en santidad, para evangelizar, para todo. Él es el poder, obrando a través nuestro para producir lo que Él quiere, el efecto gran comisión, hasta que Él venga por segunda vez. Eso implica todo eso. Entonces, este es el hecho. Aquí el Espíritu Santo fue derramado ya hace 2000 años. Y Él se quedó en la tierra. No se ha ido. Se dice que Él se irá cuando la iglesia sea arrebatada. Porque el único lugar de morada del Espíritu Santo, en algún sentido, es la iglesia. Si hay iglesia, ahí tiene que estar el Espíritu Santo. Y yo lo que va a hacer. Sí. Y si la iglesia es arrebatada, pues Él se va. Yo no voy a caer ahora en las teorías que hay, que antes, durante, bueno, no es necesario. La iglesia es el tabernáculo, es la morada, es el templo del Espíritu Santo. Así lo dice clarito el apóstol Pablo, lo revela. Entonces el Espíritu Santo produce santidad y convence de pecado. Yo he visto mucho comunidades que se llaman avivamiento y todo por el estilo, y hablan de avivamiento una y mil veces, hasta el nombre le ponen, pero la clase de vida que llevan las personas que asisten ahí viven en adulterio, bueno, en todas partes ocurre eso también, pero me refiero, ¿y cómo es que el Espíritu Santo, al liderazgo que vive así, de esa manera, el Espíritu Santo viene y da el Espíritu Santo según ellos y no los convence de pecado a ellos en primer lugar? Eso no es avivamiento. El Espíritu Santo primero me tiene que tocar a mí. Yo soy el primero afectado por la obra del Espíritu Santo. Pero bueno, pasa, ¿no? Estamos en tiempos de apostasía, estamos en tiempos en donde se está cumpliendo la palabra del Señor, ¿no es cierto? Ahora, esto que sigue, hasta el verso 13, voy a leer porque el tiempo ya tampoco me da mucho, es la consecuencia de lo que ocurrió, por lo menos en Jerusalén, el día de Pentecostés. Les hago caer en cuenta de algo, pues ustedes entenderán que en Babilonia, en el tiempo de Nimrod, de Cus es el padre de Nimrod, por si no lo sabían. En Babel, allí vinieron lenguas, por decir de alguna manera, ¿no? Allí fue confusión, que Babilonia o Babel es sinónimo de confusión, de desorden. ¿Se acuerdan que el Señor confundió la única lengua para que ellos no siguieran en esa obra satánica, llamémosla así, ¿sí? Esa locura del ser humano de hacerse dioses a sí mismo y de pretender llegar al cielo a la manera de ellos, porque era una torre que llegaba hasta el cielo. Y Dios confundió las lenguas. Allí hubo confusión. Aquí no, aquí también hay lenguas, pero no hay confusión. Esa es la aclaración que yo quiero hacer. Yo le voy a decir por qué no hay confusión. Porque el Espíritu Santo no está donde hay confusión, donde hay Babel. Parece una Babel porque aquí aparecen, al menos conté así rápidamente, 15 lenguas más la nativa de los judíos. Y dice así la palabra en el verso 4, ¿no? Oiga bien. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Acuérdense que estaban celebrando la fiesta de Pentecostés y que mucha gente, muchos judíos y convertidos o prosélitos
de otras naciones venían a Jerusalén, como vinieron a la Pascua de cuando mataron a Jesús, vinieron a celebrar Pentecostés. Había hombres de todas las naciones conocidas que hablaban, por supuesto, algunos judíos hablaban incluso otras lenguas, o también venían personas que eran realmente extranjeros, que se habían convertido al judaísmo y venían a celebrar la fiesta de Pentecostés. ¿Qué posibilidad hay que el etíope sea uno de ellos? Bueno, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Y Pedro se encargó de quitar la confusión. Porque cada uno, oigan, estaban confusos por esto, porque cada uno de esos extranjeros les oía hablar en su propia lengua, su propio idioma. Oiga, Nelson hablando chino, Heriberto hablando hebreo, Marina hablando griego, pero lenguas vivas. Esto lo del comentario me llamó la atención, que el comentario lo dice. Lo que se hablaba ese día eran lenguas vivas, entendibles, comprensibles, para que todo el mundo. Ahora, si quieren, les aclaro de una vez el porqué de estas lenguas y de esta manera, y qué era lo que hablaban. En el verso 11, ahí lo dice, que hablaban, ¿qué hablaban en esas lenguas? Las maravillas de Dios. Amén. Amén, Señor. Eso es Pentecostés. Amén. Esos es los dones del Espíritu. Para eso son las lenguas. Y los dones son para servir. Amén. Lenguas vivas. Los oían y los entendían. Y dice, mira, oiga, ¿cómo así? ¿Esos no son galileos, esos que están hablando esas lenguas? Y acuérdense, los discípulos, la mayoría eran pecadores. Es probable que hablaran incluso algunos dos idiomas o supieran algunas cositas por ahí además del idioma nativo. No son todos esos galileos los que hablan eso. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, verso 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y empieza una descripción de las lenguas que al menos sabía. Mira, partos, había que tomar un mapa, Partia, medos, elamitas, eso suena por allá a Babilonia, Elam. Y ahí está, mira, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia. Esto es el área del Asia Menor. Frigia, Pablo menciona esta ciudad, Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos. O sea, romanos latinos, en latín. Aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Prosélitos son convertidos al judaísmo. 11 cretenses y árabes. Y a todos ellos nosotros, a esos galileos, nosotros les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Oye, eso era maravilloso ese día. Todo en orden, todo controlado. Y esto lo hacía el Espíritu Santo. Y todos atónicos y perplejos, y diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? Pero el diablo siempre es puerco, ¿no? En el versículo que sigue,
El diablo siempre también estaba por ahí dañando, pretendiendo dañar, como hoy todavía. Pero muchos estaban burlándose y diciendo, esos están borrachos. Aquí es mosto es llenito de cervecita. Mosto es cerveza, ¿no es cierto? Una forma de cerveza. Que embriaga. Se están hablando tonterías, están borrachos. Más adelante, Pedro, en el primer discurso, no nos alcanza, ya lo voy a terminar. Por hoy vamos a quedar ahí en el 14 en adelante. Cuando Pedro empieza a explicarles, inspirado, lleno del Espíritu Santo, les empieza a decir a ellos y a explicarles esa realidad que tenían, eso de estar, ¿qué va a parar todo esto? Entonces Pedro allí enseguida, lleno del Espíritu Santo, y se para delante de ellos y les manda este discurso, y el discurso va enfocado, dirigido, centrado en la persona de Jesús. Porque el centro de la predicación es Jesús. Y Él empieza. Y como los hechos estaban recientes, 50 días habían pasado, penta significa 50. Era el tiempo del jubileo. Miren, todas las profecías que se iban cumpliendo con Jesús. El penta o en el jubileo era donde se liberaba la tierra, se soltaban los esclavos, se pagaban las deudas. Cosas que Jesús hace cuando viene a la vida. Cuando el Espíritu Santo viene, también hay libertad, porque el poder está ahí para eso. Entonces Pedro se para en el discurso, y en el discurso conté al menos 4 veces. Pedro le dice a que ustedes mataron, y les echa la culpa. Las anoté en la Biblia, cada vez que lo nombraba, lo anotaba. Pedro le echa la culpa a los judíos por matar a Jesús. Pedro les echa la culpa, Pedro les echa la culpa, y Pedro les echa la culpa. A ese que ustedes mataron, pero que nosotros somos testigos de que Dios ha resucitado. Ahí está la organización, hermano, ahí está la gran comisión. Y me seréis testigos en Jerusalén. Comenzaron en Jerusalén. Después vino la persecución y los sacudió, los mandó por todas las naciones de la tierra, hasta el día de hoy. Pero si Pedro predicó ese día a todos, pues echó la culpa a todos, a Pedro, Pues por supuesto. no solamente a los judíos. Y a cada cual que le llega el evangelio los hace culpables por la muerte de Jesús, individualmente, sean judíos o no. Después de Adán para acá, todos somos culpables, hermanos. Todos. Implícitamente el evangelio nos echa la culpa por la muerte de Jesús. Eso está ahí dentro del evangelio, dentro de la predicación de la gran comisión. Todos somos culpables. ¿No lo dice Pablo en Romanos? Por cuanto todos pecaron, ¿quién está exento ahí? Y no importa qué religión tenga, no importa de qué nación sea, qué color de piel, qué cultura, qué posición social, no importa, todos somos culpables. Y el convencimiento de que lo somos lo produce el Espíritu Santo. Terminé por hoy. Amén. Hay que seguir estudiando. Miren que me estoy remitiendo a leer, no algo elaborado, no. Seguir un flujo. Y tenemos que dejar que el Espíritu Santo siga con ese flujo para producir ese efecto en la iglesia de que tenemos una obligación impuesta, de que tenemos que ser santos, de que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, de que aún nuestras capacidades, nuestros intelectos naturales tienen que ser sometidos a la guianza del Espíritu Santo para que podamos producir vida. De lo contrario, no vamos a producir vida, sino muerte. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les proteja y que el Señor les multiplique. Amén. ¿Próximo sábado? En mi casa, en nuestra casa. Es reunión de pareja, ¿no? Oigan, ¿a qué horas?
Si a las 12 hay que hacer el almuerzo. Eso no es tan fácil, ¿sabes? O vamos más bien después del almuerzo y nos tomamos una oncecita. Ustedes comen mucho, ustedes son costosos. A las 3 está bien. El sábado a las 3 de la tarde, con la ayuda del Señor. Reunión de parejas. Y tenemos hacia adelante el 27 de noviembre el casamiento de John y Carolina. Y todavía tengo mis dudas respecto a la cena de Navidad porque no han dicho nada. ¿Ustedes? Esperando que tengo fecha, ya pagaron eso. Ya pagaron. Esto ya tiene que ver con algo ya. Entonces, miren, la cena de Navidad ya la programamos para él y es